Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Son las 19:03, arranca La Máquina de Pensar con Gonzalo Gervás en controles de emisión, ¿cómo le va Gonzalo? Y con Caro de Cuadro en la producción de este programa, amigos, que rápidamente hace mucho frío en la Ciudad Vieja, por eso estamos muy apurados y estamos corriendo para empezar de esta manera. Esto quiere decir que está con nosotros Anabela Balduvino de Espacio Aquelarre. ¿Cómo le va, Anabela? ¿Anda bien? Muy bien, Pablo, buenas noches a todos tus oyentes. Con frío, como tú dijiste, pero acá no. Acá está lindo. Acá está lindo, muy bien. Es importante porque Anabela ya lo dijo, lo adelantamos en la Gacetilla y en el blog de La Máquina de Pensar. Hoy vamos a estar hablando sobre un ciclo de charlas, o sea, no vamos a hablar sobre un fotógrafo en especial, sino sobre un ciclo de charlas que darán fotógrafos y fotógrafas en la Escuela de Fotografía Aquelarre, ¿no? Sí, también quería, si teníamos un momentito, Sí. decir que ayer fue el Día Internacional de la Fotografía. Y bueno, Hay tantos días internacionales sí, claro. y te llegan, a veces sospecho esos días. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, son demasiados. Después el mes que viene vamos a tener el Día del Fotógrafo en el mundo, ¿Ah, sí? que es el 21 de septiembre, pero en Uruguay es el 22. Ay, qué pesados que somos. Pero escuchame, entonces, digamos, hay un día de la fotografía y un día del fotógrafo. Sí. Ah, mirá. Y bueno, o sea, el Día de la Fotografía tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando Daguerre, que no fue él el inventor de la fotografía, sino que fue Niepce, pero él fue el inteligente, la presentó ante la Academia de Ciencias de París. Y de ahí es que es el día, ¿no? Y fue en 1839, un 19 de agosto, 180 años, ya que hablamos de fotografía. 180 años cumplió, recordemos, ¿no? eso, ¿no? Y no iba a hablar de esto, pero el título del libro de quien nos acompaña, que vi cómo se llama, Albert. Sí, Nicolás Alberte y Te odio eternidad. Y se dice Te odio eternidad, ¿no? Y yo pensé, esto tiene mucho que ver, ¿no? Con ¿por qué un fotógrafo se dedica a la fotografía y hace una foto, ¿no? Es porque de alguna manera quiere que esa foto trascienda y él trascienda. Claro. Y eso tiene mucho que ver con la eternidad. Yo pienso que todas las artes tienen mucho que ver con Pero en el caso de la fotografía hay como... Y todo me vino en el que caso no de la pensaba, fotografía hay como ¿no? una contradicción en los términos, porque por un lado, digamos, es esa idea de eternizar un instante de la fotografía, ¿no? Pero por otro lado, los soportes de la fotografía, ¿viste? Como que están, parece, en principio, no es como el mármol, ¿me explico, no? Y bueno, pero una tela y la pintura, y sin embargo, tenemos. Sí. O sea, No sé. o sea, depende de qué tanto se la cuide. Si se la cuida bien, se la puede tener. Muy bien, pero hablemos del ciclo de charlas. Bueno, ahí yo quería empezar hoy porque el martes que viene nosotros no nos encontramos y empiezan el otro jueves, ¿no? Es un ciclo de charlas que van a dar fotógrafos, fotógrafas, que se destacan en algún área de la profesión, ¿no? Que tiene muchas. Y tienen también todos la característica de que son generosos, porque nos vienen a contar cómo es que lograron destacarse. Y además de, bueno, los truquitos y las cosas que pueden hacer, también cómo muchos de ellos pueden vender esas fotografías también. Sí, la historia de ellos, ¿no? Porque cada uno tiene una historia diferente. Y claro, entonces nos parecía interesante que pudieran tus oyentes ir. Es libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita. Somos puntuales. Invitamos para las 19 horas y es a las 19 horas. Y va a ser jueves, no este jueves, el jueves de la semana que viene y así 5 jueves seguidos. El 29 de agosto comienza con Alejandro Vázquez Escalona. Alejandro Vázquez es un fotógrafo venezolano, ¿no? En esta migración que tenemos, ¿no? De tantos venezolanos y en fin, de otras partes. Han venido a nuestro país muy buenos fotógrafos venezolanos y fotógrafas. Y nos pareció, él es un gran fotógrafo, tiene libros escritos, es docente, y además nos pareció que tenía cosas para aportar, porque es un reportero gráfico que ha
fotografiado mucho la realidad de su país, de las comunidades indígenas, de zona de selva. Y también nos gustaba, o sea, un poco esto de recibimos con los brazos abiertos y abrazamos. Claro, claro, ¿no? claro. Como... ¿Cuánto hace que está él acá? ¿Hace muy mucho? poquito, Hace muy poquito. poquito. Perfecto, ¿no? perfecto. 3 meses, así. Muy poquito. Muy poquito. Sí. Y me parece que los uruguayos y uruguayas que por distintas razones, políticas, económicas, de lo que venga, hemos salido tanto de nuestro país, hemos ido a buscar a otros lados estos, debemos hacer lo mismo. Así que espero que vayan muchos, porque además es interesante, no es que lo invitamos porque Perdón, pero vino entonces Alejandro Gonzalo. Vázquez Escalona dice fotografía para todas las estaciones, pero él es reportero gráfico, básicamente, ¿no? Básicamente él es reportero gráfico, pero sabe hacer, ¿eh? Obvio, ¿no? Precisás saber mucho de fotografía. No, hay un No, detalle pero- con este ciclo de charlas en Aquelarre que a mí me parece no menor, que es que es importante siempre cuando se pueda contar la historia de cómo comenzó uno en estos oficios Sí. y cómo se desarrolló, porque no hay dos historias iguales No. y también siempre está la idea, mala idea que tenemos a veces los uruguayos, de que estudiando tal cosa con eso ya está. Haciendo tal cosa con eso ya digo, ¿no? Esa idea un poco Bueno, administrativa que tenemos a sí, veces. también tenemos, perdón, Ujú. también tenemos otro problema que es que estudiando poco ya está. Bueno, ya sé, no, yo me refiero a la gente que realmente se pone a estudiar y que hace todo y se cree que con eso ya está y Ah, digamos la inserción no, en la el inserción mercado, la laboral inserción laboral tiene miles de caminos y hay, no hay ni un solo camino que que esté, sea igual además. claro, Hay muchos pavimentado. estudiantes que dicen, ¿y yo de acá salgo con un trabajo? Y yo le digo, no. No, pero no lo sabes tampoco. O sea, pero sí con las herramientas Ujú. para que puedas golpear puertas, Claro. ¿no? Y poder tener un trabajo. Ujú. De todas maneras, las áreas en la fotografía son muy variadas, hay muchísimas. Y en la mayoría de ellas se puede trabajar y se puede vivir de la fotografía. De hecho, todos los que están invitados a estas charlas, salvo uno que tiene 2 profesiones que van juntas, todos viven de la fotografía. Viven de la fotografía. Todos Ujú. viven. Ujú. Cosa que me parece importante, ¿no? O sea, porque bueno, de alguna manera si uno es un pintor, un escritor, o sea, uno se dedica a alguna de las artes, lo ideal es que pueda vivir de ella. Es lo ideal que pueda. Sí, ¿no? sí, es lo ideal. Tampoco, insisto con esa frase también, no hay un camino pavimentado, no hay un solo camino. Algunos te pueden decir, no, es mejor que un escritor haga otra cosa aparte, porque no se dedique solo el 100% a la escritura. En fin, hay muchas cosas. Dentro de este ciclo va a estar, entonces, el 29 de agosto, Alejandro Vázquez Escalona. El Después, 5 de septiembre, Martín Pereira. Martín Pereira, él es una persona que hace todo lo que tiene que ver con estas cosas, o sea, para los conciertos, todo lo que es el audio para los conciertos, todo eso. Es muy Trabaja especializado. en audio de conciertos. Sí, es muy especializado en Y además esa saca parte. fotos. Y además hace fotografía de espectáculos muy profesionalmente, porque en realidad, o sea, el tema de él es fotografía de espectáculos. el tema de él es fotografía de espectáculos. Y además tiene otra condición muy importante, que él sabe todos los pasos que tiene que dar un fotógrafo para poder hacer fotografía de espectáculos, qué permisos tiene que pedir, cómo tiene que manejarse, dónde se tiene que colocar. Y todas esas cosas va a contarnos. Ah, perfecto. Después va a haber un colectivo en blanca y negra. Bueno, este es un colectivo de 5 mujeres Uh-huh. que ya hace un tiempo que está trabajando, que hicieron 2 exposiciones importantes, 2 trabajos importantes que terminaron en exposiciones. Uh-huh. Una fue muy buena, que eran mujeres en diferentes trabajos. Uh-huh. Y ahí estaba desde los trabajos más comunes de mujeres, empleada doméstica, maestra,
hasta obreras de la construcción, choferes de ómnibus, de máquinas, de esas grandes máquinas de construcción también. Muy interesante, distintas profesiones, ingenieras, que uno siempre piensa en los ingenieros primero y en las ingenieras después. Sí. Mujeres fotógrafas abordando la fotografía desde una perspectiva de género sería lo que va a ocurrir. Y después con hicieron el otro trabajo muy interesante, que es que llamaron mujeres de muy diversas edades. Esto estuvo hace poco en la Plaza Independencia, la muestra. La vi. La de las mujeres con la banda presidencial y que a cada una le preguntaban qué sería lo primero que haría si fuera presidente. Sí. Que me pareció un trabajo interesante y además... Llamaba la atención, porque además, digamos, estamos tan bombardeados de imágenes que uno puede pasar y si eso no te llama la atención, a mí me pasó, uno pasa caminando y no se para, digamos, y vi que había gente que se paraba. Sí, y además a mí me parece interesante también que ellas cuenten cómo se plantean un proyecto, ¿no? Cómo lo realizan, el tiempo que lleva y a su vez cómo lo financian, ¿no? Porque bueno, uno puede tener brillantes ideas pero no lograr financiarlas, entonces la idea... Incluso uno en ese trabajo que estás hablando de las mujeres con las bandas, uno lo miraba y pensaba si no eran modelos, si no estaban elegidas de alguna forma, digamos, porque resulta que incluso estuve hablando con alguien que no era de acá, de Uruguay, y le explicaba yo de que se trataban, eran argentinos, y lo primero que me preguntó es eso, estos son modelos, los datos son ciertos, no sé cuánto. Y yo, mira, me parece que sí. Todos los datos son ciertos. Pero estaban como producidas, era una cosa rarísima. Y bueno, porque claro, si a uno le dicen, ¿no? No, te vamos a hacer una foto con una banda presidencial, capaz que uno se produce, ¿no? Algunas no se produjeron y algunas dijeron nunca sería presidenta. Pero hay muchos que ponían la cara de presidenta. Ponían la cara de presidenta. Sí. Después está Mauro Martela, que va a estar el 19 de septiembre, Proyectos, Desafíos y Otras Obsesiones, una charla en 19 capítulos breves. Mauro Martela pasó por acá por la máquina de pensar con un libro sobre escritores. Sobre escritores, sí, que es muy interesante. Y además él tiene proyectos. Él siempre se plantea proyectos. Quizás uno de los más conocidos, además de este libro que estaba en las fotografías de escritores, es el que él hace los años bisiestos, ¿no? Cada año bisiesto él hace y hace una foto cada día. Hace 366 fotos. Hace 366 fotos, una por día. Normalmente las muestra. Hubo una vez hace no tanto, me acuerdo porque me vi por Facebook, que estaba haciendo también una especie de retratos tipo en 90 días, 90 retratos, o el doble, ¿no? Una cosa él se así. Pone ese tipo de desafíos. Entonces necesitaba gente para ser retratada, creo que 2 por día, una cosa así, que parece una pavada, pero si te lo pones todos los días es es tremendo trabajo. Es un tremendo y que no te fallen, en fin, y me parece que son muy lindos el tipo de proyectos que él se plantea, porque además, o sea, es muy variado, se los plantea, los realiza además, y son muy variados, salvo el de bisiesto, que se lo ha planteado 2 bisiestos, él siempre aparece con algo, cómo se los imagina, cómo lo lleva a la práctica otra vez. Y por último tenemos a Pata Ismendi, ¿no? Pata Ismendi es un fotógrafo que se caracteriza por meterse en temas complicados, ¿no? El primer trabajo que conocimos de él tenía que ver con jóvenes con VIH. Y bueno, trabajó con ellos, trabajó con la familia, los jóvenes esos aceptaron poner su cara. Después hizo otro trabajo. Bueno, y además ese trabajo él lo llevó a muchos liceos, a muchos lados. En este caso dice el cotidiano, los distintos módulos de Comcar y Unidad de Mujeres. Claro, pero me gustaba contar que siempre está con temas complicados, ¿no? Después eligió mujeres con cáncer de mama, y ahí las retrató también, ¿no? Y siguió con ellas y habló de todo esto. Y a raíz del primero, con VIH, él entró a trabajar en las cárceles. Y por lo que puede ser la reproducción, ¿no es cierto?, del virus, del VIH. Y de ahí ha seguido trabajando en las cárceles,
y ha trabajado con madres privadas de libertad con niños dentro de la cárcel, ¿no? Ahora está trabajando en el CONCAR y trabajó también con travestis dentro de las cárceles. Perfecto. Entonces es un trabajo que no son trabajos sencillos, en realidad ninguno de los que ninguno nombré hace trabajos no, sencillos. ninguno, digo, pero son desafíos, son proyectos desafiantes que obviamente te sacan de, digamos, de lo y en habitual, el caso, ¿no? además de de Pata Eismendi de va a Pata ser el Eismendi, último. que va a ser el último de este ciclo. O sea, son trabajos que también rompen, en el caso del Pata, rompe con los preconceptos que tenemos de todo lo que pasa y sucede. Ah, no, ¿no? claro. Ahí también labor, hay sí, cariño, claro. también hay amores, la labor también del fotógrafo hay... revelando, digamos, cosas que, claro. que habitualmente no se ven. Y antes de irme, porque voy a seguir hablándole de todo lo que tienen para hacer tus oyentes. Bueno, bien cortito. Pero perdón, esto van a ser, empieza el jueves 29 de agosto, esto es en Aquelarre, que está en Andes 1528, entre Uruguay y Paysandú. 19 horas puntuales, o sea que llegan un ratito antes. Perfecto. Ya así a las 19 horas estamos, después si quieren tomarse un tecito, un cafecito, pueden mientras escuchan. ¿Y qué más tenemos para...? Y después está zona de intercambio, que eso se hace en el Centro de Fotografía, que es los sábados, y que este sábado van a haber dos muy buenos fotógrafos, una fotógrafa y un fotógrafo, que van a mostrar y a contar su trabajo. Eso empieza a las 10 en el Centro de Fotografía. De 10 a 12 va a estar Lucía Martí y de 12 a 14 va a estar Rafael Sanz. Los dos tienen muy buenos trabajos y van a mostrarlos ahí. Y ahí también les pueden preguntar, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué te parece? Yo qué sé. ¿Cómo hiciste este retrato? Perfecto, no, eso es lo importante de las charlas, obviamente, digo, hay que decirlo una y otra vez, no solamente son para oír, sino también para poder hacer preguntas, conversar, intercambiar. Se puede preguntar importa, ¿no? Aunque los uruguayos no preguntan mucho, generalmente. Bueno, pero hay una cosa que me parece interesante, o sea, quien se presta a dar una charla es una persona generosa. Ah, sí. Quiere decir que hay que aprovechar y preguntar. Así que se animen. No hay que ser fotógrafo para esto, ¿no? Como para leer un libro no hay que ser escritor. Sin duda. ¿No? Como para poder observar una pintura no hay que ser pintor. No, puede ir cualquiera que le interese cómo se narran las cosas. Anabela, muchas gracias por estar en la máquina de pensar. Gracias a ti. Amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a Nicolás Alberte. Él es uno de los participantes. Ayer estuvo el otro, Juan Andrés Ferreira, que va a estar con nosotros mañana en el Centro Cultural de España, en Todos Somos Raros. Ustedes saben, el encuentro mensual, en este caso va a ser sobre macronovelas. Lo puse así, un título así medio importante. Ramiro Sánchez me dijo que quería estar, después no va a poder estar, me dice, pero quería discutir el término macronovelas. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Andás bien? Muy bien y muy contento de estar acá. Vamos a estar con Nicolás Alberte y con Juan Andrés Ferreira. Va a cantar Lucía Ferreira. Estuve hablando con ella hoy, tiene muchas ganas. Es alguien que realmente es una cantante que vale la pena escuchar. Esto es todo un pretexto para que cante ella, en realidad vamos a estar nosotros ahí para escucharla. Y bueno, con Nicolás la idea es hablar un poco de Te odio eternidad y también hablar de la otra novela que se llama 1000 de fiebre, ¿no? De Juan Andrés Ferreira, ¿no? Cuando digo macronovelas, hoy hablaba con Ramiro de que me decía que las macronovelas en realidad, tienen otras características. Por ejemplo, se habla de 1000 páginas o 900 páginas, La broma infinita, claro. O digamos, de Foster Wallace, o Pynchon, claro, más barrocas, en fin. Pero también él comprendía que para lo que es Uruguay, para lo que es la industria editorial uruguaya, estas son macronovelas, claro. No son habituales. En este caso, Nicolás Alberte, esta es tu segunda novela. Vos tuviste otra que se llamó Ópera Prima, pero esa fue editada en Artefato. Sí. Yo me imagino que debe ser una chiquita. Sí, es una novela... Tipo novela, una chiquita. No, tenía, ahora no me acuerdo, pero unas 200 páginas tenía. En general las de Artefato, mi idea era que eran todos libros chicos, ¿te acordás? Sí, claro. No, de hecho yo edité poesía en Artefato, pero esta novela fue
hacia el final de Artefacto. Ya, perfecto. digamos, estaban separándose. Perfecto. Y... Pero ya estaban incursionando en otras cosas. No es el Artefacto. No, que no son conocí esos yo, libritos, no. Que eran, no. sacaban un montón No, de esos libritos. es una novela grande, la tapa es muy linda, la tapa es de Marco Caltieri, un gran diseñador. O sea, esa era una novela normal, digamos. Normal. No, porque pensé, digo, a ver, capaz que es una novela corta, una novela chica. No, ¿viste? era una novela, bueno, no sé qué es normal, pero tenía 200 páginas, no sé, una cosa así. Pero ahora te pasaste a esta que tiene, no sé, Es más larga. tiene un montón, ¿no? Tiene Sí. más de 600 páginas. ¿Y que te llevó cuánto tiempo hacerla? Y en Te total- odio eternidad. En total el proceso desde que empecé a pensar en la novela hasta que la terminé, digamos, pueden ser 5 o 6 años. Escribirla un par de años, ¿no? O sea, par de la años. escritura Sí. real, eso. Pero como es una novela que, digamos, es totalmente ficcional, digamos, todo, desde los edificios hasta todo lo que pasa, me llevó mucho tiempo planificar y investigar y generar, digo, porque yo hice ahí hasta... qué sé yo dibujé el museo, el edificio del museo, me lo imaginé, dónde sería, bueno, una cantidad de cosas que, claro, llevan mucho tiempo de pensarlas, Claro. ¿no? No, y digamos, gente como yo puede creerse que muchos de esos hacen alusiones a cosas que existen o que son reales. Y bueno, lo hablamos ayer con Juan Andrés Ferreira. Sí. Él también hizo algo similar con su novela, Claro, ¿no? O sea, claro, que es claro. investigar la realidad y transmutarla. Que eso es eso, ahora que hablabas de... Y a veces uno entra, yo por ejemplo con la de Juan Andrés Ferreira creía que Y sí, hay cosas que... los medicamentos que mencionas eran todos reales, Sí, digamos, sí, o sí, las sí. drogas de diseño también, o en fin, y me dijo que la mitad están todas Sí, yo inventadas. ayer los escuché Sí, y Y en el caso tuyo, digamos, uno cree que bueno. Que... Y justamente me parece que si algo, digamos, hay algunas cosas que se parecen las novelas, aunque la temática y eso no tiene mucho que ver, Nada que ver. pero justamente tiene que ver con esta cosa y tiene que ver con herencias que precisamente vienen del lado, por ejemplo, de Pynchon y luego Foster Wallace, ¿no? Pero en donde se crea como un universo que es la realidad, algunos llaman realismo histérico, ¿no? Es una realidad que parece real, pero está trastocada. En el caso de él, la Salsa Campeón, el Hotel Dagoba, Sí. el Complejo Palmar en Salto, cosas que no existen. Sí. Los grupos que ayer mencionaban, ese grupo que me encanta el nombre, los que mueren conmigo. Los que mueren conmigo. Que me parece fantástico. Que yo pensé que eran los que iban cantando también. Al revés. Mira, tiene una cosa. Y esto es lo mismo. Hay cosas que son reales, pero hay cosas que no. Y yo creo que tiene que ver justamente, y es un poco lo que pasa con Pynchon, por ejemplo. Hablemos de Thomas Pynchon, por ejemplo, porque vos lo mencionaste, digo, para no dar por entendido nada. Sí, Thomas perdón. Pynchon es un escritor norteamericano que se caracteriza por novelas muy grandes. sí. David Foster Wallace es alguien que, bueno, se mató, se suicidó, pero hizo La broma infinita, que es una novela de 1000 páginas. Sí, no sé brutal. cuántas horas, No solo son 1000 páginas, sino que son 900, depende de la edición, pero bueno. Y además hay como 150 de notas, con letra chiquita al final. Y que aparte esas notas son larguísimas a veces. No, son notas de página, pero aparte con cuerpo de nota, ¿no? sí, O sea, sí. difícil de leer. Y eso también me parece que a veces hace a este tipo de novelas, que es esa dificultad que reclaman, o esa atención que reclaman del lector, ¿no? Generan, digamos, te lo pregunto, generan como que hay que hacer una inversión de tiempo y de atención muy importante, si se quiere, ¿no? Exactamente. No pasa con Mil de Fiebre, por ejemplo, que es una novela que fluye muy bien, pero Foster Wallace, por nombrar a que lo nombrábamos recién, claro. es bueno, para mí, ¿no? Es esa cosa que además como que genera un universo, La broma infinita, en donde pasa lo mismo. Hay cosas que son muy delirantes y hay cosas que son muy reales, ¿no? Y entonces eso hace que el lector un poco pierda referencia. Es que esa es la idea también. Claro, que en un momento él te dice, bueno, pero esto es un bolazo o esto es real. Claro, Entonces uno termina diciendo, pero pará, si todo esto esto es real, todo esto estaba pasando acá, entonces esto, y ahí, ¿no? Claro, es un quiebre muy importante. Es un quiebre que no sabes. Yo, por ejemplo, lo relaciono, vamos a decir, en términos del contrato ficcional, digamos, del lector-escritor. Si pensamos, qué sé yo, en los años 50, años 60, el concepto de lector cómplice de Cortázar, ¿no? Tantas veces citado, no sé qué, creo que queda, o sea, el lector cómplice dependía de que el escritor le mostraba cómo el trabajo tras bambalinas, ¿no? Cómo se hace la desestructuración. Sí, el backstage. Este tipo de novelas es otra cosa. Y yo, digamos, pensando en Mil de Fiebre y pensando en todo eso, un concepto así que me venía es el lector que está por dentro, ¿no? Y el por dentro, para mí, tiene que ver con lo que, por ejemplo, en un ambiente de trabajo se llama chiste interno.
Entonces, hay una cantidad de conceptos que se encuentran en Mil de Fiebre, por ejemplo, en este caso en Te odio eternidad también, en donde de repente un lector que no está por dentro precisamente... De las artes visuales, por ejemplo. En el caso de Te odio eternidad, digamos, el tipo que sabe de artes visuales, sabe de todas las artes del siglo XX, ve 800 guiños. Hay guiños, exactamente. Pero tampoco es necesario claro, el que no esté por eso tampoco se pierde. O sea, a mí hay un chiste a mí en Mil de Fiebre, por ejemplo, yo me acordaba que me hizo reír mucho rato, pero mucho rato, que está sobre el final de la novela, que tiene que ver con la computadora con la cual trabaja uno de las historias, el Werner Gómez, que se llama Freyja, que es una diosa de la mitología nórdica. Bueno, cuando ese personaje, no sé si se puede spoilear. Sí, bueno, digamos que desaparece. El otro personaje de la novela se encuentra una cita con la psicóloga de ese personaje que tiene todos los textos. Y ella le dice, bueno, el gurí, dice la psicóloga, además, que me causó mucha gracia que una psicóloga utiliza eso. El gurí le puso nombre a su computadora, le puso Fleitas. Se ve que le gustaba mucho el fútbol. Que era de Nacional. Que le gustaba mucho el fútbol. Y yo... de verdad que no paraba de reírme porque aparte veía la cara de Fleitas. Ese guiño que de repente alguien... Nada, cree que es un error de un tipo de ortografía. ¿No? Sí, o que bueno, ella entendió mal. A cambio, una persona que pone primero sabe quién es Fleitas, o por lo menos lo puede googlear, ¿no? Que está eso también ahora, ¿no? El Google también. Y que entiende ese chiste, y está lleno de esos chistes, ¿no? No, y aparte tiene, bueno, en tu libro Te odio de eternidad, en tu novela, y en la de él también está, lo comentamos ayer, el tema de la levedad de la vida, ¿no? Claro. De todo lo que queda, ¿no? Esa idea, bueno, eso de como hablamos ahora con Anabela en el bloque anterior, la idea de la trascendencia, de la eternidad, parece que ha caído definitivamente en el siglo XXI, y entonces una de las cosas en ese chiste que estabas comentando, que puede ser una joda, pero en realidad lo que está diciendo para mí Juan Andrés Ferreira es que vos podés hacer todo. Exacto. Y después el lector que te lee mal y dice, no, está hablando de Fleita. Entonces toda la vida de ese ser a eso iba cambió por una letra. A eso iba yo, al malentendido. En la novela, en ese momento, ella malinterpreta todo cruzadamente, digamos, porque lo que ella interpreta como una novela buenísima y una crítica a la sociedad de consumo es en realidad un diario real del personaje, pero ella lo malinterpreta, lo lee de otra manera, y lo que es la gran novela salteña, que es la novela que el otro se queda, ¿no? Que es brutal, que es realmente una crítica a la sociedad de consumo, porque los personajes tienen apellidos de marcas de auto, ¿no? Roger Celta, que para mí es un homenaje al protagonista del Arcoíris de Gravedad, que se llama Roger México, creo, si mal no recuerdo. Entonces, esa malinterpretación tiene que ver con esto también, ¿no? Con esta cosa de estar por dentro o no estar por dentro. Por eso ese concepto de estar por dentro, más que de complicidad. Bueno, eso para la lectura y para vivirla, digamos, la novela. Yo te lo decía desde otro punto de vista más filosófico, que es que desde el punto de vista filosófico es que yo puedo hacerte, y eso lo estamos viendo en este siglo XXI, ¿no? O sea, por eso hay tanta parodia, hay tanto humor, digamos, ¿no? Los hermanos Coen, o lo que sea, que uno hace todo para trascender, y después viene otro de atrás y dice, bueno, no, esto era así, explica, la ignorancia que hay, ¿no? La baja cultura, en fin, todas esas cosas hacen que proyecto, digamos, de los grandes artistas que iban a vivir 100 años, ahora ni 10 meses, digamos, ¿no? Ese proyecto, y es lo que en eso, digamos, Te odio eternidad trata de eso, es el fin justamente de lo que era la eternidad en el arte, que viene del siglo XIX por lo menos, ¿no? O sea, esa cuestión de lo que vos decías recién, del mármol, que ya no existe, pero ya no existe hace mucho tiempo. Y tiene que ver, primero, Te odio eternidad y Mil de Fiebre yo las veo muy distintas, incluso están narradas de forma diferente, digamos, con otra intensidad o con distintos tipos de aproximación. Lo único que se me ha ocurrido, mira, ahora lo que digo, porque cuando vos decís que viene del siglo XIX la idea de esa eternidad vinculada al arte, ¿no? O sea, o viene de antes. No, viene de antes, muere en el siglo XIX. Exacto, empieza el quiebre en la Revolución Francesa. Cuando muere Dios, claro, exacto. A fines del siglo XIX, Nietzsche dice murió Dios. Exacto. Pero ya venía eso en una crisis desde el siglo XVIII con la Revolución Francesa, entre otras cosas que el quiebre era que ya no existía un canon. Entonces, si no existe un canon, cada pintor tiene que generar su propio canon y tiene que explicar, y por eso nace el crítico de arte, que
Exacto. Nace un crítico que tiene que explicarle a la gente porque la gente no entiende y el tipo está haciendo cosas que no son canónicas, claro, de acuerdo a las medidas pero fíjate que justamente ahí surge la academia, ¿no? En Francia. Perdón, Sí. termino, que era esto. Como empieza ahí en el siglo XIX, como decís vos, Sí. Se me ocurrió que tiene que ver también con el desarrollo del capitalismo. Sí, claro. Totalmente. Y que tanto tu novela habla con el desarrollo del capitalismo del siglo XXI con respecto al arte, y la de Juan Andrés Ferreira también, Sí. pero la de Juan Andrés Ferreira transcurre en Salto y Montevideo con 2 uruguayos, y en la tuya a nivel internacional, y no hay nada que ver con Uruguay. No, nada. Estamos hablando del planeta, la global, global, sí, ¿no? sí, O sea, y todos los personajes tienen nombres rarísimos porque son de lugares diferentes, civilización o casi distintas. Sí, ¿no? pero precisamente en la novela, para mí ese punto que tocás era algo que yo quería hablar mañana si fuera posible, y es esta cosa anticapitalista o de crítica al capitalismo que está claramente en Mil de Fiebre y es el tema de Odio Eternidad, porque los dos personajes de Mil de Fiebre, digamos, si uno le pregunta al lector cuál es el más inadaptado y cuál es el más adaptado, ¿no? O sea, tiene que ver con la adaptación a una sociedad capitalista. Evidentemente, es difícil responder esa pregunta. No, es difícil. Es muy difícil. Sí. Digamos, pero una persona podría decir, el más inadaptado es este o el más inadaptado es otro. Lo que está claro es que hay uno que es una máquina que funciona bien y hay otro que es una máquina que funciona mal, según mi punto de vista. La máquina que funciona mal es la que tiene problemas, entra y sale de centros de salud, psiquiátricos, o sea, tiene... Bueno, esa máquina que anda mal comienza con, digamos, con una crisis muy grande, o sea, de estos dos personajes. Sí. Una clave que me dijo ayer Juan Andrés Ferreira era que de los dos, uno comienza exultante, sí, claro, que es Bernal Gómez, que está escribiendo el vapor, exultante, ¿no? Con la inspiración, y el otro termina con una gran crisis. Y lo que hay el desarrollo es que se van a invertir los roles. Exactamente, a eso iba. Y además hay una gran... Claro, yo no sé hasta qué punto podemos spoilear la novela, pero hay una gran otra malinterpretación en el final de uno de esos personajes. Y acá ocurre lo mismo con un personaje que, digamos, termina de una manera que todo el mundo puede suponer de una manera y después es otra. Pero bueno, lo que es cierto es que ese personaje que es el menos capitalista de los dos, que es Bernal Gómez, sin embargo es un personaje muy productivo y prolífico y muy bueno en lo que hace. Quiero decir, se puede discutir más o menos, pero cuando uno lee al final esas primeras páginas que hay de la gran novela salteña, está claro que es un gran, escritor. Atención, cuando yo digo, digamos, que ustedes reflejan las dos novelas, una refleja, digamos, el planeta Tierra o el Occidente, lo que es ahora, bueno, Occidente no, porque es toda la aldea global, que es Odio Eternidad, digamos, cómo se maneja el arte en esa aldea global, que está totalmente mercantilizado, en fin, todo esto. Y lo de Juan Andrés Ferreira, que maneja, digamos, dos uruguayos, dos cuarentones o treintañeros. Cuando yo digo eso, me refiero a este momento que estamos viviendo, en que la gente está abrumada, estamos abrumados de la cantidad de información y de exigencias y de cómo debemos ser, ¿no? Cómo deberíamos ser, ¿no? Todos los espejos que estamos, ¿no? Y bueno, no se llega a esos espejos, no llegamos a esos modelos, por eso hay tantos problemas de bulimia, de anorexia, de esto, del otro, de las cirugías, los alicamentos, ¿no? Alimentos con medicación, energizantes, todo el combo alucinante que hay de exigencias y no se llega. Sí, yo creo que a ese me refería yo, y con la información y... Claro, pero yo creo que tiene que ver con el consumo. Es decir, sí, el hiperconsumo sofisticado. No tanto con modelos, sino con un vacío de significado, que es lo que trata esta novela. Claro, es decir, no hay un sentido. Exacto, es decir, uno se vuelca a tratar de producirse, de llenar el vacío para darle un sentido a una vida que no le da y si, que no se la da. Pero si tu vida, el sentido de tu vida es el año que viene comprarte un televisor más grande, porque esto es así, no es que esto es una metáfora. Realmente la gente vive para el año que viene irse de vacaciones a Roma, el otro año irse de vacaciones al Caribe, el otro año comprarse un televisor más grande. O sea, la vida de la gente tiene ese sentido, desde que empieza a trabajar hasta que termina de trabajar. Entonces, si ese es el sentido de tu vida, claro, tu vida en cualquier momento puede colapsar muy fácilmente, porque evidentemente esas cosas son
o sea, son frágiles, aparte como muy dice frágiles. un filósofo, ahora no importa quién, decía que si uno se centra solo en su vida, se va achicando la vida. En cambio, si el ser humano se centra en cosas más trascendentes o más, claro. más allá, más utópicas, se va tensionando y se va alargando la vida. Y bueno, lo que estamos en un momento que obviamente de achicamiento, por más que haya muchas posibilidades, parece que la vida... Seguro, pero vos fíjate que en el caso de Mil de Fiore, por ejemplo, que decías, las historias se cruzan, hay una vida que, a pesar de que funciona, el tipo, bueno, entra y sale, después consigue trabajos y siempre funciona. Uh-huh. Tiene una madre, se casa, bueno, está. Pero a pesar de eso, el que realmente está jodido es él. El otro no está jodido. El otro es un tipo que... es irregular, está por fuera del sistema. El otro el otro es un tipo que cree en lo que hace. Está mantenido por la madre. Bueno, pero justamente hay una escena fundamental de la novela que es una charla que tienen en familia en un restaurante de la ciudad de Salto, en donde el tío le dice que tiene que empezar a trabajar y le propone trabajos. Y él dice, no, periodista ni loco, publicista mucho menos. Y ese personaje no quiere, pero no es que no quiere trabajar, no funciona de acuerdo a los parámetros de la sociedad capitalista. Sin embargo, es un tipo muy productivo. Y felizmente productivo. A eso me refiero. Vive enojado con todo el mundo también ese Werner Gómez. Vive enojado con todo el mundo. Porque es un sapo de otro pozo. ¿No? A mí me hizo acordar un poco, eso no se lo dije, pensé que podía... a Mario Lebrero, que podía hacer una parodia de Lebrero, digamos, encerrado ahí y enojado con todo el mundo. No, a mí me hace acordar mucho ese personaje al personaje de Kennedy Toole. Claro, La Conjura de los Necios. De La Conjura de los Necios. Incluso su amiga me hizo acordar mucho a aquel, así que se llama Mirna Minkoff, creo que se llamaba. Perfecto, y Reilly, se llamaba Ignatius Reilly. Ignatius Reilly y Mirna Minkoff. Eran los personajes, y la amiga de él se llama Renata Balling de Werner, ¿no? Juan Andrés de Mil de Fiebre. La Conjura de los Necios, ahí estaba alguien también que quería vivir en pleno Estados Unidos, en pleno capitalismo. En el medioevo. En el medioevo. Exacto. Con los mismos valores espirituales. Por eso me hace acordar, porque va chocando como si fuera un Quijote, pero va chocando con todo. Es precapitalista. Exacto. Y tiene esa actitud de... Estos tipos no entienden nada, el que entiende todo soy yo. Y un inadaptado total. Es un inadaptado, pero muy productivo y muy talentoso, ¿no? Y con riqueza espiritual. Exacto, y sin duda. Vamos a hacer una pausa, amigos. Seguimos conversando en La Máquina de Pensar con Nicolás Alberte sobre Te odio eternidad, que es su novela editada por Planeta. Y vamos a estar hablando también de Mil de Fiebre. Mañana a las 19:30 horas en el Centro Cultural de España. Los esperamos porque vamos a estar en el nuevo encuentro del ciclo Todos Somos Raros hablando de estas dos macronovelas. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar con Nicolás Alberte. Él va a ser participante, va a estar mañana con nosotros en el Centro Cultural de España a las 19:30 horas. La idea es conversar como siempre. Arrancamos con un tema, en este caso de estas dos novelas, Te odio eternidad y Mil de Fiebre. Que es también un detalle no menor, que es escribir largo en Uruguay. No es fácil publicar largas novelas. Hay un artículo de Elvio Gandolfo que habla que menciona tu novela, Te odio eternidad y Mil de Fiebre, como él habla de un giro cuántico en la novelística uruguaya. ¿Por qué? Porque no es habitual en Uruguay que se editen libros largos, e incluso pone el otro caso de Horacio Berzi con El infinito es una forma de hablar, que es una novela que ganó el primer premio, pero que se la pagó el autor se la pagó, y cuando ganó el primer premio en el MEC, no se había vendido nada, se había vendido muy poquito. Me acuerdo que yo hablé con él precisamente de eso y me dice, no se vendió nada, pero bueno, ahí hubo un revival de esa novela. En el caso de eso, ¿cómo es escribir largo? Por ejemplo, vos te planteaste, obviamente así, está una novela ambiciosa, donde hay un montón de nombres, insisto, lo único parecido entre Juan Andrés Ferreira y vos son los nombres también. Sí, son todos nombres rarísimos. Los nombres de Juan Andrés también son graciosos, pero son uruguayos. Sí, Werner Gómez. Noel López Alfajor. Noel López Alfajor. Exigido, un señor que se llama Exigido de apellido. Otro que se llama Guano de apellido y tiene un restaurante. Sí, yo lo que me pasó a mí fue que yo leí una novela que me leí dos libros, uno de Virilio que hablaba de este pensador francés, que hablaba de Paul Virilio, que tiene que ver con un ensayista. Vos agarraste una línea ensayística para hacer una novela. Sí, exacto, que justamente hablaba de él se dedica al tema del tiempo y de la velocidad, y creó un concepto que es el Museo del Accidente. Y incluso pensó en llevarlo a cabo y no consiguió capitales, y ahí a mí yo dije,
voy a crear el Museo del Accidente, pero literario, ¿no? Ajá. Pero perdón, pero el Museo del Accidente tiene que ver con la frase, lo voy a repetir porque lo dije ayer y me parece importante, un pensamiento importante, sí. que yo lo conocí a través de tu novela, Sí. no lo conocí a través de Paul Virilo, vos lo mencionás que es de Paul Virilo, que es que en toda la historia de la civilización humana, desde que el hombre, digamos, empezó a tener agricultura, las catástrofes naturales han matado más gente o mataban más gente que las accidentes tecnológicos de transporte, Claro. ¿no? Eso fue así siempre, ¿no? Ese dato es una cosa muy Sí. sorprendente. Hasta que en los 90, por primera vez, los accidentes tecnológicos de transporte, productos digamos, de productos la tecnología. de la tecnología, Sí, puede ser laboral, puede ser de un tren, un edificio, Exacto. lo que fuere, digamos, un puente, lo que sea. Por esos grandes accidentes, por primera vez sumados a lo largo del año, superaron los accidentes a las catástrofes, ¿no? A los muertos en accidentes, a las catástrofes naturales. Exacto. Y eso tiene que ver con un desarrollo del progreso, ¿no? Cuanto más progreso hay, más posibilidades de accidentes. Sí, Virgilio además lo lleva a un extremo, o lo llevaba a un extremo que era el del accidente total, digamos, el accidente que acaba con todo, que es un accidente totalmente verosímil, ¿no? O sea, un día deja de funcionar Internet y nos morimos todos. Claro, O sea, claro. es ese tipo de tecnología. O sea, somos tan dependientes de la tecnología que el día que Es que él lo dice, que cuanto más tecnología hay y más, Claro. digamos, controles y más supuestamente prevenciones, más posibilidades, esto parece, no hay menos posibilidades, hay más posibilidades que se hagan un accidente extraño Claro. y que haga caer todo. Por ejemplo, vimos lo de Chernobyl, la miniserie que está espectacular, y yo estuve fijándome en Fukushima, que fue... Porque lo de Chernobyl es parte, digamos, de la idea de progreso y del, digamos, comunismo, en fin, todo esto que lleva a la catástrofe gigantesca, donde hay varios hombres que hay errores humanos, ¿no? Que hacen caer eso, ¿no? Pero la de Fukushima es una central nuclear que estaba en Japón, no sé qué, pero no estaba previsto que hubiera un tsunami. Sí, claro. Un tsunami y chao. Sí. Y frenó toda la construcción de centrales nucleares. Es que, bueno, justamente, frenó, la central nuclear y Chernobyl, yo ahora que vi la serie, me hubiera venido bien, porque yo investigué mucho sobre... Chernobyl es una obra fundamental dentro del Museo del Accidente. Está muy mencionado, claro. Sí, y de hecho el protagonista de la novela pasa mucho tiempo con el tema de Chernobyl. Y ahora que vi tanta foto y tanta cosa, recordé que yo hice toda una investigación para eso. Pero claro, Chernobyl es el gran accidente porque hay un momento en el que cambia el viento, pero si el viento hubiera seguido y hubiera arrastrado eso, en vez de ir para Suecia, hubiera ido para Francia, Europa, hubiera sido una catástrofe de la civilización como nosotros la conocemos, la cuna de la civilización, ¿no? Si hubiera terminado la mitad de Europa, o si hablan mucho... Bueno, o serios daños en cultivos y en cuestiones así. Pero ese libro, y después el otro libro que para mí fue fundamental fue Submundo de Don Delillo, que yo lo leí y dije, yo quiero escribir así. Y eso es una novela grande. Claro, es una de estas macronovelas o maximalismo, en donde lo que ocurre es que la novela pasan una cantidad de cosas. La estructura va, viene, se complica, no sé qué, muy parecido a lo que hace Pynchon. Pero en donde realmente no hay una cosa que... O sea, uno nunca llega a un desciframiento de algo. Porque... Un argumento se sostiene por sí sola. Exacto, sí, pero además prosa. Vas leyendo las historias diferentes y te quedás con una sensación de que estuviste involucrado o inmerso en una ficción, pero que en realidad es el placer de la ficción. O sea, no hay, bueno, Juancito se casa, tiene un hijo y se muere la madre y tal. Sino que simplemente es el placer ese de y con una cantidad de conocimiento, que también es lo que pasa con Pynchon y lo que pasa con Te odio eternidad. Hay mucho, ayer ustedes lo mencionaban, yo lo escuchaba, hay mucha cosa teórica. Hay una base como ensayística, pero lo dijimos, de hecho, la idea de Te odio eternidad parte de la idea de un filósofo, digamos, que es la idea de crear un museo del accidente. Exacto. Y tiene que ver con reflexiones en torno al arte y en torno, ahora en el siglo XXI, donde el arte conceptual o el arte no se... el arte nunca estuvo aislado de nada, vamos a pensar, ¿no? Nunca estuvo aislado de las circunstancias de la coyuntura humana, ¿no? Pero en este caso, cuando vos te planteas ahora, en el siglo XXI, artes grandes, tiene que ver con mega emprendimientos, turismo, merchandising. Tiene que ver con turismo. Básicamente, y de hecho la resolución del Museo del Accidente pasa por el turismo puro y duro. O sea, hay una llamada
está en Shanghái uno, el otro lo llama, tengo esta idea, la podemos hacer en China, no sé cuánto. Dice, no, en China no. Qatar, porque ahí no tienen arte. Claro. Es un país que es un desierto aquello. Tienen mucha plata y no tienen nada. Expliquemos, el Museo del Accidente, como dijo Paul Virilo, y la idea de estos es hacer, digamos, un museo donde se recrea, también hay este tema conceptual o el tema, digamos, performático, no se recree, se viva, se pueda vivir los grandes accidentes de la humanidad sin que te maten, obviamente, ¿no? Sí, Virilo en realidad ahí él tenía otra concepción. Él, de hecho, llegó a hacer una exposición con otras cosas diferentes, ¿no? En el Museo del Accidente, como yo lo creé, digamos, hay más como una sensación. Por ejemplo, el accidente de Chernobyl es una mastaba, la mastaba es lo que serían las pirámides, lo previo a la pirámide. En vez de ser una pirámide, son platos puestos uno arriba del otro, antes de que hicieron las mastabas. Y la mastaba esa hay un cálculo de la cantidad de metros cúbicos de hormigón que se tuvieron que poner encima del reactor de Chernobyl para hacer el sarcófago. El sarcófago que ahora está en el segundo sarcófago. Sí, ya le hicieron otro. Exacto. Ahora el sarcófago nuevo es móvil, lo deslizar, es de metal. Pero aquello era rellenarlo de hormigón, ¿no? Para que dejara de... O sea, una cosa tremenda. Y eso da, según los cálculos que hacen estos artistas, una pirámide, imagínense, en el desierto, de que vos la ves, o sea, como la pirámide de Keops, digamos, una mastaba. Entonces es en la mastaba de Chernobyl. Ese tipo de obras, y después la obra que el protagonista de la novela empieza cuando le encargan una obra sobre un accidente de trenes que ocurre en la India. Un gran accidente. Mueren 900 personas. Y al final de la novela, él tiene que crear ese homenaje, vamos a llamar, esa obra de arte que tiene que ver con ese accidente. Y al final de la obra termina, digamos, el día que se inaugura el museo y esa obra finalmente va... Que no voy a decir cuál es la obra. No, pero digo, para hacer un paralelo, porque digo, alguien puede estar escuchando a Nicolás Alberti diciendo que se fumó este hombre, ¿no? ¿De qué está hablando? Hacer un paralelo, digamos... cuando pasó lo del 11 de septiembre y quedó el agujero, ¿no? En el Ground Zero ahí en Nueva York, ¿no? Se hizo un llamado a artistas para hacer precisamente una obra que conmemore, recuerde. Y la obra es precisamente una obra conceptual o una obra artística. Digo, las que están mencionando vos también son obras, digamos, que recuerdan, digo, para poner un ejemplo... justamente lo que quería Virilio es que cuando uno se enfrentara con eso, se diera cuenta de hacia dónde íbamos, ¿no? Claro. O sea, no es como un museo en el sentido de, mira qué lindo pintaba Renoir. Recrear, exacto. Sino como una cosa de, ojo. Museo de arte, exacto. Pero cada obra de arte recuerda un accidente y es como una advertencia. Es una advertencia. Eso es lo que Virilio quería. Como, a ver, humanos... Este es el tren en el que vamos cada vez más rápido y allá está el final. Claro, vamos a chocar inexorablemente. Entonces veamos eso y bajémonos del tren. Exacto, porque es un aceleramiento, y por eso tiene que ver con la aceleración que estamos pasando todos. La dromología le llamaba él a la ciencia de la aceleración, ¿no? ¿Cómo le llamaba? Dromología. Cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más... ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo que está pasando y que hace que, entre otras cosas, yo siempre digo, cuando hablamos, reflexionamos de la aceleración que estamos viviendo, siempre la hacemos comparando con el año pasado, ¿no? Pero no pensamos cómo va a ser el año que viene o el otro, que va a ser más acelerado. Totalmente. Entonces cuando le decís a la gente, no, pero estamos acelerados, pero el año que viene, dentro de 2 años va a ser más. Hace 10 años no había WhatsApp. O sea, es pensar eso. Y eso lleva, por ejemplo, al cerebro, digo, ya estamos terminando, porque esto es una digresión. Sí, pero mañana seguimos. Sí, lleva al cerebro que el cerebro tiene un límite de atención. Entonces lo que hace en un momento es desenchufarse de alguna Pero que yo creo que el cerebro cada vez le pedimos menos, ¿eh? O sea, como sociedad, el cerebro... Pero estás muy enganchado a muchas cosas, digamos. O sea, sí, claro. No es WhatsApp, pero digo, yo te sumo Instagram, te sumo Facebook, te sumo... Claro, pero es una Twitter. Comunicación que no comunica nada, para mí, ¿eh? Bueno, o sea, claro, pero son todas cosas que te están llamando la atención, son ventanitas que te están llamando la atención. Sí, pero si uno ve Twitter, la cantidad de información que recibe y que no puede procesar, porque es imposible procesar. Sí. Antes, uno por lo menos leía un artículo por día y decía, bueno, proceso este artículo. Ahora... está la información que no te quedas con nada, no hay nada. Nada. Sí. Pero digo, la aceleración existe. Claro, no, existe y es cada vez más acelerada. Claro. Y de hecho, después el mail y todo esto cada vez una vez María Simón dijo en una charla que yo la vi, dice que desde que, salvo el Telex, dijo ella, desde el principio del siglo XX, todos los medios que se han inventado, ninguno ha desaparecido. Bueno, el fax decía un poco...
pero en realidad todo bien, totalmente no. Entonces todos se han ido acumulando, el SMS, el WhatsApp, el mail, las redes sociales, todo se va acumulando, y ella hablaba de la idea de comunicarse humana, no sé, digo, ¿no? Pero te quiero decir que es asombroso, por un lado una gran aceleración y por otro lado una acumulación, ninguno desplaza al otro. Asombroso y preocupante para mí, que soy viejo. Amigos, Nicolás, gracias por estar acá. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Amigos, mañana vamos a estar con Nicolás Alberte en la cafetería del Centro Cultural de España. Va a estar también con nosotros Juan Andrés Ferreira. Va a haber 2 macronovelas, Te odio eternidad y 1000 de fiebre. Y, por si fuera poco, vamos a arrancar con Lucía Ferreira cantando. Todo esto a las 19:30 horas. Puntual, amigos. Los espero ahí. Que pasen muy bien.